vamos a hacer la presentación de nuestro proyecto Me divierto y aprendo jugando. Las integrantes del grupo son Marcela Fontecha, Diana Neira y quien les habla de Arlíderes. Vamos a iniciar con el tema de nuestro proyecto. El tema de nuestro proyecto es la educación física como eje transversal para mejorar las diferentes dificultades que los estudiantes tienen en las áreas de matemáticas, español, ciencias sociales, ciencias naturales e inglés. El problema de nuestro proyecto, que fue planteado de la siguiente manera, es cómo mejorar las falencias de los estudiantes del grado segundo del Colegio Celestín Freinet en cuanto a las áreas fundamentales del saber, como son las matemáticas, el lenguaje, ciencias sociales, ciencias naturales e inglés, por medio de un proyecto pedagógico integrador de áreas, teniendo como eje principal la educación física. Dentro de los objetivos tenemos el general: mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje en las áreas de matemáticas, sociales, español e inglés a través de la educación física, generando un aprendizaje significativo. Dentro de los objetivos específicos tenemos diseñar estrategias que potencien las diferentes habilidades en los estudiantes del Colegio Celestín Freinet. La segunda es aplicar actividades que mediante la educación física fortalezcan las dificultades presentes en el área de ciencias naturales, sociales, matemáticas e inglés. Y por último, evaluar las estrategias aplicadas para el mejoramiento de las dificultades de los estudiantes del Colegio Celestín Freinet. Bueno, nuestro proyecto está estructurado de la siguiente manera con los siguientes teóricos. El primero es el señor Tobon, que nos habla que los proyectos integradores son incorporados mediante la educación como una estrategia curricular que permite generar una nueva vía para que los estudiantes desarrollen competencias, habilidades que contemplan la oportunidad para aprender a actuar de la forma integral y no individualizada. Todo proyecto busca abordar problemas en el contexto y el sentido es la estrategia más integral para la formación y evaluación de competencias. Otro de los autores que soportan nuestro proyecto es José María Cajical, la cual nos dice que la educación física se diferencia en tres claves que las configuran y las explican. La humanística, la pedagógica y la científica. Entonces nos dice que la humanística nos interesa el deporte como el suceso en la persona. La pedagógica, el deporte está cargado de valores formativos, y la científica, es necesario un estudio multidisciplinar del deporte. Basándose en estas tres claves intelectuales, este autor construyó su esquema ideológico a partir de un sólido triángulo en cuyos vértices se encontraba el hombre, la educación y el deporte. Bueno, otro de nuestros autores es Blanca, quien nos dice que el aprendizaje basado en proyectos es un modelo de aprendizaje en el que los estudiantes planean, implementan y evalúan proyectos que tienen aplicación en el mundo real más allá del aula de clase. ¿Qué nos quiere decir esto? Que no es solamente quedarse en el aula de clase, como nos dice Blanca, sino crear cosas que le queden a los estudiantes para la vida, que realmente ellos les aprendan y sean significativas para ellos. Además nos dice que los proyectos integradores permiten que los alumnos desarrollen habilidades y competencias tales como colaboración, trabajo en grupo, solución de problemas, planeación de proyectos, comunicación, toma de decisiones, manejo del tiempo, la integración entre la escuela y la realidad. No solamente nos ayuda a aprender cosas para la vida, sino también nos ayuda a socializarnos, a tener un trabajo colaborativo en grupo, a ser mejores personas por medio de este tipo de proyectos. Bueno, nuestro proyecto tiene como diseño metodológico los siguientes tipos de investigación.
El primero es el tipo de investigación de nuestro proyecto es acción en el aula, con la finalidad de dar solución a determinados problemas que se pueden presentar en algunos estudiantes. Tiene como prioridad la participación reflexiva de sus miembros por ir en búsqueda de los cambios educativos. Este tipo de investigación se divide en la exploración y reflexión, que quiere decir que esta fase se realiza en la observación en la práctica que el docente emplea en el aula como una técnica, el diario de campo y el diario de campo. El siguiente es la planificación. Se realiza un análisis sobre los datos observados para establecer las posibles soluciones a determinado problema que se encuentre dentro del aula. En el caso de nuestro proyecto es en matemáticas la dificultad para aprenderse las tablas de multiplicar, en ciencias naturales hábitos de higiene, en sociales dificultades en la ubicación espacial, en inglés las dificultades en la pronunciación y escritura de algunas palabras sencillas y por último en español dificultades en el proceso de comprensión lectora. Bueno, la población objeto de estudio de nuestro proyecto son los estudiantes del grado segundo del Colegio Celestín Freinet, que se encuentra ubicado en la localidad de Suba, en la ciudad de Bogotá. Esta población cuenta con 43 estudiantes, en los cuales se inició con una observación para poder identificar los problemas que ellos tenían en las diferentes áreas. Bueno, para poder dar solución a este proyecto nosotros creamos una propuesta en la cual esa propuesta está complementada por 3 talleres. El taller número 1 tiene 3 actividades. Estas son... el nombre de nuestra propuesta es la educación física como herramienta pedagógica para mejorar habilidades en los niños y enseñar cosas nuevas de una forma divertida, ya que partimos de que los estudiantes cuando encuentran una forma divertida para aprender, ellos adquieren los conocimientos de una forma más rápida y más fácil. Y su aprendizaje va a ser más óptimo para las habilidades que tienen. Objetivos de nuestra propuesta. Fortalecer en los estudiantes las competencias y habilidades en las áreas de matemáticas, sociales, naturales, lenguaje e inglés, tomando como eje principal la educación física. Como objetivos específicos tenemos, el primero es diseñar las actividades específicas para la adquisición de un aprendizaje significativo en las diferentes áreas fundamentales. El segundo es implementar espacios académicos que le permitan al estudiante participar y mejorar su comprensión lectora, ubicación espacial, lectura de palabras sencillas en inglés, cuidado de su cuerpo y desarrollo de habilidades matemáticas mediante la educación física. Y por último tenemos proporcionar en el estudiante la práctica de actividades físicas y de esta forma generar en los estudiantes un aprendizaje significativo a partir de la orientación del docente. Esta propuesta está fundamentada o está soportada por el señor Tobón, que nos dice que los proyectos integradores incorporan a la educación como estrategia curricular que permite generar una nueva vía para que los estudiantes desarrollen competencias, lo que significa que se pueden complementar oportunidades para aprender a actuar de forma integral y no individualizada. Entonces, según Tobón, los proyectos integradores generan aprendizajes significativos sin dejar a un lado las diferentes áreas del saber. Bueno, el primer taller
vamos a presentar se llama la actividad que contempla el primer taller se llama Cantando y jugando las tablas voy aprendiendo. En esta actividad el docente llevaba una grabadora al salón y por medio de una canción los estudiantes aprendían con más facilidad las tablas de multiplicar, ya que se evidencia que para los estudiantes no retienen las tablas de multiplicar de cierta manera que se les hace muy difícil. Entonces la música les ayudaba a ellos a aprender más fácil las tablas de multiplicar. Y más que la canción que utilizamos era con los números en inglés, para que de esta forma fuéramos aprendiendo los números en inglés y al mismo tiempo fuéramos aprendiendo las tablas de multiplicar. Además, a partir de la canción también se iba fortaleciendo la concentración, la memoria y habilidades mentales. Además de eso, también con esta canción los estudiantes debían hacer una actividad en el patio que les ayudaba a ellos a desarrollarse y ubicarse de una forma mejor. Bueno, la segunda actividad es Exploro y Aprendo. En esta actividad se llevaban los niños al parque y allí la docente leía un cuento sobre las tablas de multiplicar. Luego de esta lectura, los niños tenían que buscar unas pistas y esas pistas los llevaba a formar el cuento como tal. De esta manera los estudiantes fortalecían lo que es las tablas de multiplicar y además la escritura de los números en inglés para desarrollar sus habilidades en cuanto a sus competencias. Bueno, la actividad 3 se llama Corriendo, corriendo, voy aprendiendo. Esta actividad consistía en una carrera de relevos en donde cada una de las estaciones los estudiantes encontrarían una parte de las tablas de multiplicar y al finalizar, y además de esto una pista, y al finalizar ellos iban a encontrar el resultado de la tabla del 7 y además de eso, con las pistas que iban encontrando, iban a poder formar una historieta sobre el cuidado del cuerpo, porque eso también es importante a los estudiantes, enseñarles sobre el aseo personal. Nuestro segundo taller está conformado por 3 actividades. La primera se llama El arte de aprender. Esta actividad consistía en leer con los estudiantes, hacer una lectura con los estudiantes sobre el cuidado del cuerpo. Luego de realizar esta lectura, se realizó con los estudiantes el juego Me llamo tal y me pica aquí. En esta actividad los estudiantes decían su nombre y la parte que les picaba en inglés. Luego de esto salimos al parque para jugar a la gallinita ciega en grupos. En esta actividad los estudiantes debían buscar los resultados de las tablas de multiplicar. Los estudiantes que realizaron de primeras y correctamente la actividad tuvieron un incentivo. Nuestra segunda actividad se llama Veo un mundo diferente. En esta actividad los estudiantes hicieron 2 filas, fila de niñas, fila de niños. En esta actividad utilizaron un balón y era rotativo. ¿En qué consistía? En que cada vez que iba rotando el balón, ellos tenían que decir las tablas de multiplicar aprendidas en las clases anteriores. De esta manera los estudiantes se animaban más a participar y no se daban cuenta de qué ejercicio estaban haciendo, ya que el juego los motiva a aprender mucho más. Y por último tenemos Buscando la respuesta. Entonces, esta actividad la realizamos en la cancha con los estudiantes, en la cual el grupo investigador realizamos una carrera de obstáculos en la cual
En cada estación o bueno, en cada obstáculo había una pregunta y los estudiantes debían responderla. Entonces, dentro de las preguntas estaban las tablas de multiplicar, que los estudiantes mencionaran algunos de los hábitos que se debían tener para tener una buena salud y los números en inglés, también estaban los números en inglés y además de esto fortalecían lo que era la orientación espacial, ya que debían ir pasando cada obstáculo. Nuestro tercer taller también está conformado por 3 actividades. La primera se llama Aprender también es divertido. Entonces, el objetivo era fortalecer en los estudiantes las áreas de lengua castellana, inglés, matemáticas, mediante la educación física. La actividad 2 estaba la batalla de globos. En esta actividad los estudiantes tenían en el pie amarrado un globo y estaban divididos por grupos. Cada grupo debía defender su globo de los demás que se los querían reventar. Dentro de ese globo habían diferentes preguntas sobre un cuento que se les había leído anteriormente. El cuento era sobre el buen lavado de las manos para que los niños aprendieran a los diferentes pasos que tenían para hacer este proceso y además aprendieran a ubicarse y a defender un objeto que era suyo, que en este caso eran los globos. Y la actividad número 3 se llama Mis estaciones. En esta actividad se pretendía motivar a los estudiantes mediante el trabajo en grupo. La actividad consistía en que el docente hacía unas instrucciones, por ejemplo, levantar las manos, saltar. El estudiante que se equivocara se dirigiría a una de las 3 estaciones. Las estaciones son amarillas, rojas y verdes. Dentro de la primera estación, en la amarilla, habían las tablas de multiplicar. En ellas los estudiantes debían poner los números, los resultados de las tablas de multiplicar. En las verdes, los estudiantes iban a encontrar las imágenes de unos animales para que ellos la pronunciaran, dijeran el nombre en inglés. Y la roja, habían diferentes hábitos de higiene y los estudiantes debían exponerlo y decir las ventajas de realizar esos hábitos de higiene. Los resultados. Entonces, para analizar los resultados, se utilizó la evaluación cuantitativa, que se orienta en el uso de los registros con una escala de calificación numérica de los logros, avances y alcances de los estudiantes en el desarrollo de los procesos de cada uno de los aprendizajes en las diferentes áreas. Entonces, el autor que nos soporta esta evaluación se llama Kettler. Entonces nos dice que la escala de estimación es el registro de la presencia o ausencia de una conducta al cual se añade un juicio de estimación, opinión cualitativa o cuantitativa sobre cómo se muestra esta conducta, intensidad y frecuencia. Entonces nosotros analizamos el desempeño de los estudiantes en cada una de las actividades y las evaluamos mediante la escala de estimación. La escala de estimación que nosotros utilizamos para la evaluación de este proyecto fue numérica, como ya lo dije anteriormente, en donde 1 era el desempeño más bajo y 5 el desempeño superior. Los resultados que obtuvimos por el taller número 1. Tras la implementación del taller Bailo, Canto y Aprendo, el grupo investigador pudo concluir que los estudiantes estuvieron muy atentos a las diferentes actividades, lo cual repercutió en los resultados de las mismas. Pues en la tabulación se evidencia
que a pesar de ser el primer taller, los estudiantes respondieron entre un 50 y 55% en resultados altos, lo cual demuestra que la educación física es una ficha clave para el aprendizaje de los niños y que por medio de esta se puede obtener un aprendizaje significativo. En los resultados del segundo taller tenemos que en la ejecución de las actividades propuestas en el taller Me divierto, aprendo y juego arrojaron buenos resultados al grupo investigador, ya que se evidenció que los estudiantes fortalecieron la agilidad matemática, comprensión lectora, expresión oral y escrita, la motricidad y orientación espacial y el trabajo en equipo, que es muy importante, ya que los estudiantes pues pueden integrarse entre ellos y además de esto potenciaron las diferentes competencias de las diferentes áreas por medio de la educación física. Entonces hay que tener en cuenta que durante los 3 talleres también se fortaleció el trabajo en grupo, la cooperación, porque en todas buscaba la integración de los estudiantes. Bueno, los resultados que obtuvimos en el taller 3 fue el trabajo en grupo y las actividades físicas propuestas en el taller Aprender también es divertido, fortalecieron a los estudiantes habilidades cognitivas, cooperativas, físicas e investigativas mediante la implementación de recursos llamativos y juegos de coordinación, agilidad mental y atención. Nos podemos dar cuenta que no solamente aprendieron matemáticas, inglés, sino que también aprendieron diferentes cosas que son significativas para ellos, como aprender a jugar, respetar las reglas de una actividad, trabajar en equipo, ubicación espacial, que era uno de los objetivos que nosotros planteamos en nuestro proyecto. De esta forma nos podemos dar cuenta que el proyecto sí tuvo una mejoría en los estudiantes. Y tenemos la conclusión. Los proyectos transversales, además de fomentar el interés por aprender, permiten el fortalecimiento del pensamiento analítico, crítico y creativo a través de la investigación, el trabajo en grupo y el apropiamiento del concepto de diversas áreas del conocimiento. Con la implementación del proyecto Me divierto y aprendo jugando, se pudo evidenciar que la educación física es un área fundamental para el desarrollo de diferentes habilidades que se potencian en los estudiantes y aportan para el mejoramiento de las dificultades presentes en otras áreas del conocimiento. Bueno, muchísimas gracias. Este fue nuestro proyecto.